acta de la sesión número 113 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta número 112 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario a continuación nos dará lectura de la cuenta. Muy buenas tardes, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la presente sesión, 114ª de 11 de marzo de 2025. En primer lugar, un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para facultar el retiro del cableado aéreo en desuso por parte de las municipalidades. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que modifica las normas relativas al autocontrol en materia de pesaje respecto a empresas generadoras de carga. Comunicación del secretario general de la Corporación, mediante la cual remite indicación e informe financiero del proyecto iniciado en moción de los diputados Ana María Bravo, Felipe Camaño, Ana María Gasmuri, Tomás Hirsch, Camila Musante, Emilia Nullado, Lorena Pizarro, Marcela Riquelme, Marisela Santibáñez y Jaime Sáez, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para facultar el retiro del cableado aéreo en desuso por parte de las municipalidades. Nota de excusas de asistencia del señor ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor Juan Carlos Muñoz, en atención a que se encuentra en comisión de servicios fuera del país. Sin embargo, comunica que en su reemplazo y representación asiste el secretario de Telecomunicaciones, señor Claudio Araya. Oficio de la Ceramía de Obras Públicas de la región de Los Lagos, mediante la cual deriva a la Gobernación Regional un oficio de esta comisión respecto de la solicitud de información acerca del pago de proveedores y empresas que prestan servicios al Gobierno Regional de Los Lagos debido a la tardanza en los pagos por servicios prestados para que ello no afecte la construcción y mejoramiento de caminos, argumentando que las materias no corresponden a su competencia. Solicitud de audiencia del señor Fabián Constanzo, secretario de SINCAP Chile, Sindicato de Conductores de Aplicaciones, para exponer sobre la ley Uber. Solicitud de audiencia del señor Manuel Bernales, presidente de la Cooperativa Transporte Unidos de Chile y Full Taxi Chile, por la dictación del reglamento de la ley de plataformas. Solicitud de la Federación de Trabajadores de Aplicaciones, Greco App Chile, para exponer respecto del atraso del reglamento de la Ley 21.553, Ley Uber, y sostienen que este atraso de más de un año en la aprobación de este reglamento dejará al 22% de la flota actual sin trabajo por ser vehículos del 2014, lo que se habría evitado con la aprobación del reglamento el año pasado. Solicitud de la señora Carmen Luz Ibarra, asesora del Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo de Chile, a objeto de que se cite nuevamente al Ministerio de Defensa y por separado al subsecretario para las Fuerzas Armadas, dado que en la última instancia no se logró concretar la exposición de las autoridades convocadas. Consideran fundamental que ambos sean citados nuevamente de manera independiente para asegurar la debida atención a los temas pendientes en materia de seguridad aérea que tanto preocupa al Colegio de Controladores de Tránsito Aéreo. Manifiestan que la situación sigue siendo urgente y estiman que su comparecencia individual facilitará un diálogo más efectivo y productivo. Y por último, señor presidente, se ha recibido un oficio del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones sobre la glosa 04 de la partida 19, capítulo 01, programa 06, subtítulo 24, ítem 01 de la ley número 21.640, que fija el presupuesto del sector público para el año 2024, por el que se informa la implementación y estado de entrega de los recursos respecto al subsidio para el transporte marítimo destinado al subsidio a la demanda del transporte de carga de pasajeros en la provincia de Tierra del Fuego de la región de Magallanes y la Antártica chilena. Y por último, he recibido recientemente, señor presidente, un reemplazo del diputado Juan Antonio Coloma por el diputado Cristian Moreira. Es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabras sobre la cuenta. Como no hay palabras sobre la cuenta, entonces ofrecemos la palabra sobre puntos varios. No habría puntos varios, por tanto, comenzamos nuestra sesión del día de hoy con... El diputado tiene la palabra. Gracias, presidente. Que son 3 minutos. Gracias, presidente. Sí, mire, lo único es que acabo de entregar la propuesta de la agenda que vamos a tener como comisión
con la ministra en relación al puente del canal de Chacao y a la doble vía de Chiloé. Y me gustaría, ahí ya está en secretaría, para que sepamos también y nos pongamos de acuerdo a quiénes van a ser los que van a ir de la comisión a Chiloé en el 20 de marzo, porque es importante también saber cuántas personas van a ir y cuántos vamos a ser partes de la comitiva de esta comisión, porque hay mucha expectativa allá de que esta comisión realice su reunión en el archipiélago de Chiloé. Están esperándolo ahí, especialmente los gremios relacionados con el transporte y con la doble vía tan esperada, así que, y para que ustedes también conozcan el avance del puente del canal de Chacao, me gustaría que también para la organización que está haciendo este humilde diputado, saber en una fecha prudente cuántos van a ser los diputados que van a participar en esta comisión de obras públicas en la provincia de Chiloé. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Fernando Borges. Bueno, vamos a ver eso con la Secretaría para poder confirmar los diputados que van a asistir a dicha sesión especial en terreno, también haciendo y respondiendo a la solicitud que nos hace el diputado Fernando Borges. Así que con la Secretaría vamos a confirmar esa información, señor diputado. ¿Se ofrece la palabra sobre puntos varios? Diputado Renalinco. Gracias, señor presidente. Yo quiero solicitar el apoyo de la comisión para lo siguiente. Obras Públicas tiene un programa de gestión regional de Aysén y se han escuchado algunos comentarios de algún recorte del presupuesto y eso nos tiene medio preocupados como región. Entonces, he hablado con algunos sectores campesinos, también gente que trabaja en el transporte, etcétera, y lo que quiero solicitar es lo siguiente. Primero, que este es un compromiso presidencial. Ruta 7, son construcciones y pavimentación de caminos. Ruta 7, Murta, Puente Belga, son la pavimentación de 16 kilómetros. Por ingresar a reevaluación a Mideso. Este es un compromiso presidencial. 2. Este es un compromiso ministerial. Situación del camino Maitén-Guadal. Inicio en la Ruta 7. Esto corresponde a la carretera austral. Principal camino internacional de 8 kilómetros. A espera de RS de Mideso. Este es un compromiso, como digo, ministerial. Y 3. Es un contrato muy importante que es la conservación global del Báquer, sector del Báquer, 3 años, Cochrane, Puerto Yungay, que es donde finaliza la carretera austral. Hay un presupuesto oficial, presupuesto ofertado, hay un diferencial los cuales no tiene financiamiento. Entonces la región necesita con urgente poder adjudicar esta obra. De otra forma pasaríamos otro invierno más sin la mantención, con la complicidad que eso implicaría en una de las zonas de climas más extremos del país. Si no se logra este apoyo en lo financiero de este sector de la conservación global del Báquer, el camino en invierno se revienta completo y es la única forma de transporte de los alimentos, combustibles, es vía terrestre. Por lo tanto, yo quiero solicitar solicitar a la comisión, yo le puedo entregar más antecedentes a nuestro secretario, si podemos oficiar a el Ministerio Social, no, a la Subsecretaría, perdón, y también al Ministerio de Obras Públicas para que estos 3 proyectos, que son súper importantes y vitales para la región de Aysén, tengan el financiamiento y se concreten en el presente año. Esa es mi solicitud, señor presidente. Muchas gracias, diputado Linco. ¿Habría acuerdo para la solicitud del diputado Linco? Acordado. Tiene la palabra el diputado Jaime Mulet. Muchas gracias, presidente. Solo para reiterarle la necesidad de que hagamos más sesiones legislativas, señor presidente. Me remito a lo que dije la semana pasada con la idea de que busque la manera de tener sesiones para avanzar en los proyectos de ley que están pendientes. Espero que se pueda avanzar, presidente. Muchas gracias, diputado Mulet. Efectivamente, con la Secretaría estamos buscando una respuesta a su solicitud
manifestado que efectivamente hay ciertas restricciones que me gustaría que la propia Secretaría nos diera a conocer en relación a la generación de sesiones especiales. Presidente, se puede sesionar en horario de 8:30 a 10 de la mañana durante lunes, martes y miércoles. En horario de tarde también puede ser de 3 a 5 de la tarde. El lunes, igual en el día, el lunes, martes y miércoles. Con la dificultad que esta Secretaría también tiene que tomar otras sesiones, o sea, habría que cambiar la Secretaría que tomara la sesión en esa oportunidad en caso que recaiga en día miércoles. Eso es, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, a solicitud también de lo que nos decía el diputado Mulet, nosotros consultamos a cada uno de los parlamentarios sobre el horario disponible por cada uno de los diputados y el tema está que efectivamente hay un problema de calce horario. Aquí había un problema precisamente de poder reunir el quórum necesario para poder sesionar y esa es una de las problemáticas que teníamos en relación a generar una sesión especial, diputado Mulet. Tiene la palabra. Presidente, que esta es facultad suya, presidente. Usted tiene la facultad porque usted no va a poner de acuerdo a los 13 parlamentarios en un horario. Eso es prácticamente imposible. Entonces yo le sugiero que en el fondo obviamente buscar el horario menos dañino, pero nunca vamos a estar todos de acuerdo. Yo me someto a la decisión del presidente en ese sentido, si tenemos que ver cómo avanzamos, porque si no, aquí usted el manda, usted el presidente. Y creo que tiene que buscar obviamente provocar el menos daño posible, pero obviamente si no, no nos vamos a poner de acuerdo. Sí, efectivamente, diputado, y todo el ánimo por parte de acá de la presidencia y la secretaría está precisamente en entregar una respuesta favorable, pero también siendo consciente de que si no tenemos el quórum necesario va a fracasar la sesión, por tanto hemos hecho la solicitud, en este caso las consultas pertinentes a los parlamentarios para poder ver cómo solucionar este tema, así que vamos a seguir en eso buscando la respuesta a lo que usted nos solicita. Diputado Bianchi. Sí, gracias, presidente. Es que tratemos de encontrar efectivamente una salida, porque yo comparto absolutamente con el colega Mulet en la necesidad de poder tener más sesiones o más horas de sesiones para ver los proyectos que están pendientes, que son muchos. Entonces, es muy difícil que nos encontremos en la posibilidad que podamos tener un día más a la semana. Pero yo creo que es mucho más viable que aumentemos las horas de la sesión del día de hoy martes. Por ejemplo, partir a las 5, terminar a 7:30, a las 8. Yo creo que eso es mucho más factible y yo creo que todos allí vamos a poder efectivamente asistir, estar y participar. Y una hora y media nos va a permitir colocar hartos proyectos. Creo que esa puede ser una salida. En relación a la propuesta que nos hace el diputado Carlos Bianchi, ¿habría un acuerdo de poder hacer una sesión de 17 horas a 20 horas? Diputado, ¿cómo me llamo? Sí, la idea también es precisamente para que no se tope con otras comisiones. Coincidentemente con el diputado Bor, que estamos en Comisión de Gobierno Interior, hoy también de las 3 a las 5. ¿Podrían ser 10 minutos de diferencia ahí para que alcancemos a cerrar allá y continuar acá? O sea, que empezar a las 17:10, por ejemplo. Sí, por supuesto. ¿Sí? ¿Habría acuerdo por parte de la comisión? O a 20:10, pues. A 20, ¿Sí? sí. ¿Habría acuerdo? Está bien. Ok, gracias. Ok, gracias. Acordado, entonces. Bueno, estamos en puntos varios. No sé si hay algún parlamentario que quiera hacer puntos varios. Entonces continuamos con la siguiente punto de la tabla que tiene... Exactamente, el invitado que quedó pendiente la semana pasada en relación a el proyecto exactamente que modifica normas relativas al autocontrol en materia de pasaje respecto a empresas generadoras de carga. ¿Sí? Habíamos preguntado. Bueno, invitamos entonces a la Asociación Logística de Chile, ALOG, al señor Alexis Fernando Michea Acevedo, gerente general, quien
el día de hoy me toca exponer. Muy bienvenido, señor Fernando, a la Comisión de Obras Públicas. Tiene 10 minutos para poder intervenir y posteriormente responder las preguntas de los parlamentarios si es que hubiese. Así que muy bienvenido. Muchas gracias, presidente y diputados, por la oportunidad de dirigirnos a ustedes hoy día. Traigo el mensaje de la Asociación de Logística de Chile. Nos vemos. Bien, voy a machacar bien rápido, si me permiten. Primero, nosotros somos la única asociación gremial que reúne y representa a actores diversos de la industria logística en Chile. Existen otras asociaciones que agrupan, por ejemplo, operadores portuarios, transportistas por carretera, etcétera. Nosotros tenemos una paleta mucho más amplia. Esto es un brochazo del tipo de asociados que tenemos. Tenemos desde almacenes extraportuarios, que son zonas primarias aduaneras que están fuera de los puertos marítimos propiamente tales, freight forwarders, que son personas que o empresas que transportan carga o gestionan el transporte de carga de terceras partes, operadores logísticos que operan centros de distribución, empresas de bodegaje, puertos, aeropuertos, etcétera. Operamos, como decía, un rango amplio de operaciones logísticas. Sobre el proyecto de ley que se está discutiendo, primero me voy a referir al tenor general y fundamentos. En opinión de nuestra asociación, la conservación de vialidad como principio u objetivo general es, por supuesto, atendible y pertinente, pero el proyecto, a pesar de que menciona como objetivo principal el mejorar el índice de cumplimiento, en su mensaje menciona mejorar el índice de cumplimiento de las normas de peso por parte de los transportistas, no documenta el mensaje ni la discusión que ha existido en estos años, estadísticas de prevalencia de camiones con sobrepeso. O sea, se argumenta un principio general, pero no se documenta la estadística que lo respalda. En ese sentido, la presentación de representantes del Ministerio de Obras Públicas la semana pasada mencionaba una cifra estimativa, rango, era una opinión general que hablaba de un 95-98% de cumplimiento. Entonces, al parecer esto es algo que se movería en ese orden de magnitud, un 2% de incumplimiento. Tampoco se incluye un análisis costo-beneficio respecto a la proporcionalidad de la medida. Se citan en el mensaje estudios que estiman ahorros en mantenimiento de vialidad por la existencia de un sistema de pesaje, pero no por la ampliación del sistema de la manera extensiva que la propone el proyecto de ley. Tampoco se abordan los costos, y esto va a tener costos, pues, entre otras cosas, por la instalación de los equipamientos, material sobre lo cual me voy a referir en un segundo. El proyecto mantiene también un umbral de 60.000 toneladas por año para la instalación que va a ser sujeto de la norma, que es una norma que proviene del DFL 850 de 1997. Y el comercio exterior del país, los volúmenes transportados, etcétera, han cambiado muchísimo desde esa época, y por lo tanto eso también creemos que es una cifra, ese umbral para ser sujeto de la norma debiese revisarse y actualizarse. Segundo, sobre la extensión y globalidad, equivale en la práctica a tener un censo permanente de carga. Eso es, todas las instalaciones que muevan más de 60.000 toneladas por año van a ser sujetos a la norma, y eso, a modo de referencia, son aproximadamente unos 5 o 7 camiones portacontenedores por día. O sea, no son grandes instalaciones, o lo son, pero al tenor de lo que acabo de indicar. Es un umbral que probablemente muchas instalaciones van a superar. La norma sí, o sea, se norma de esa forma a instalaciones de orden muy diverso, desde puertos marítimos hasta centros logísticos, pasando por recintos de bodegaje, y potencialmente se podría estar normando instalaciones como centros comerciales, instalaciones que operan carga comercial liviana, que mueven camiones que en promedio transportan 5 toneladas o menos. Eso es lo que se denomina en la jerga del sector un camión 3/4, que son estos camiones medianos, no grandotes. Esas instalaciones mueven más de 60.000 toneladas por año, pero cada camión lleva muy poca carga, entonces aún así serían sujetos a la norma. Y se podría también estar normando en la práctica recintos municipales y otras instalaciones estatales también. Y emplazado en territorios muy diversos. Yo cito ahí 2 ejemplos: una bodega en la periferia de una ciudad próspera y grande, hasta un retailer emplazado en un centro urbano denso. Esa paleta completa podría quedar cubierta por la norma.
y no toma conocimiento de mecanismos introducidos posteriormente al ingreso del proyecto de ley que podrían aportar valor en la solución del problema que se quiere abordar. Por ejemplo, los contenedores vienen con peso certificado en origen, los contenedores de importación, por una norma de la Organización Marítima Internacional. Adicionalmente, la presentación de la empresa portuaria Valparaíso la semana pasada comentaba que los propios equipos de transferencia pesan los contenedores al momento de esa transferencia. Entonces, hay datos, ese es un ejemplo, pero hay datos, y el proyecto de ley, por su data, no podría haber reconocido estas cosas que son más recientes. Tercero, sobre los costos, esto va a tener, y mi intención aquí es visibilizar los costos de manera que se puedan incorporar en la discusión, es solo eso. Va a haber costos directos privados por contar con los sistemas de control, inversión en equipamiento de pesaje, obras civiles para la instalación, terrenos, porque esto requiere espacio para la maniobra de pesaje y para el parqueo de camiones previo a la maniobra, y sistema informático. Operación, va a haber personal y mantenimiento, por ejemplo, la calibración periódica de los equipos. Va a haber costos directos fiscales también por concepto de fiscalización. Se va a requerir fiscalizar la viabilidad y la idoneidad de los sistemas que están instalados en los centros que operen más de 60.000 toneladas por año regularmente. El propio proyecto de ley lo establece así. Va a haber costos indirectos por congestión y otras externalidades dentro de las instalaciones. O sea, va a haber el tiempo de salida de un camión cargado va a ser más lento porque va a haber que incorporar una operación nueva, y eso genera condiciones para crear congestión al interior de los recintos. Con eso, las instalaciones podrían tener capacidades y productividades menores por ese mayor tiempo de procesamiento. Podría haber congestión y otras externalidades fuera de las instalaciones porque se podrían terminar reduciendo los horarios de operación de ciertas tipologías de centros logísticos, requiriéndose más equipos para hacer la misma distribución en menos horas del día. Como en el fondo tengo un volumen de carga que atender, pero atiendo más lento en mis puertas de entrada y salida, voy a tener que tener más equipos para moverla una vez que logre salir esa carga, en menos horas de operación. Y ante incumplimiento podría haber costos por ejemplo, restivo de camiones. En el momento que un almacén extraportuario, por ejemplo, pese un camión y su carga, el camión está en incumplimiento, el despachador no va a estar autorizado, según el proyecto de ley, a despachar el camión, y por lo tanto la carga va a tener que permanecer ahí. Va a haber que bajarla del camión y probablemente reestivar la carga dentro del contenedor. Hay contenedores que vienen, la estiva se refiere a qué tan cargado hacia un lado o al otro viene el contenedor. Esa manipulación también va a tener un costo. Eso en términos de costos directos e indirectos. Como es una industria muy competitiva, lo más probable es que estos costos se tengan que traspasar directamente a tarifa, los costos de inversión y todos los que enumerado. Y las externalidades por congestión, etcétera, pueden terminar también generando tensión con comunidades locales si se empiezan a generar, por ejemplo, problemas de congestión fuera de los recintos logísticos. Sobre los roles, responsabilidades, nos preocupa un poco que el proyecto de ley asimila como generadores de carga a nodos de transferencia que no lo son, no son generadores, son intermediarios. Un generador propiamente tal es quien es el titular de las mercancías, por ejemplo, una fábrica toma materiales, fabrica algo y lo despacha, se genera una carga. Nuestros representados son intermediarios de carga, por ejemplo, bodegas, almacenes extraportuarios, etcétera. No son titulares de las mercancías y tampoco son responsables ni controlan el camión que se envía para el despacho. Eso lo hace el dueño de la carga, para el cual nuestros asociados están trabajando. Entonces el proyecto de ley introduce como generador a un eslabón de la cadena que no tiene responsabilidad sobre la contratación, ni su demanda ni las características del transporte, y hace recaer sobre ellos responsabilidades propias del generador, por ejemplo, disponer espacios para el manejo de carga y camiones que no cumplan con la norma. El ejemplo del contenedor que les daba hace un momento de tener que reactivar. Ese camión, en el ejemplo, el contenedor se baja, se abre, se reactiva, se manipula, tal vez tenga que mantenerse algunas horas o días en el recinto antes de que venga otro camión a buscarlo fraccionado o como un contenedor completo. Genera controles potencialmente redundantes, por ejemplo, el flujo entre un terminal portuario. La semana pasada estuvo acá Puerto Valparaíso, como comentaba, y planteó las 18 instalaciones que rodean al puerto, que son parte de la actividad portuaria macro. Yo traje hoy día el ejemplo del puerto de San Antonio, y el flujo en particular respecto al punto de la redundancia potencial
permítanme mostrarles muy rápidamente, el puerto de San Antonio tiene sus dos terminales portuarios donde atracan las naves, que se muestran ahí en los rectángulos color verde, tiene sus dos puntos de acceso que son el A y B, y en un tramo de menos de 6 kilómetros hay 5 almacenes extraportuarios. Estos son, como decía, zonas, recintos con calidad de zona primaria aduanera. El tenor literal del proyecto crea condiciones para que un contenedor que salió pesado de cualquiera de los dos terminales portuarios, con su certificado, tenga que volver a ser pesado y certificado en cualquiera de esos extraportuarios que utilice. Entonces ahí nosotros creemos que puede haber un espacio de mejora del proyecto de ley, porque a todas luces, ese contenedor, entre paréntesis, va sellado, porque va a zona primaria aduanera, va con un precinto físico que evita que la carga se manipule. Entonces se genera ahí una potencial redundancia del control. ¿Para qué certificarlo 2 veces? Entonces, al tenor literal de lo actual, eso probablemente habría que corregirlo. También en los mismos almacenes extraportuarios, este contenedor sellado que les comentaba, entra sellado, se romanea, a la entrada se deja ahí el contenedor por la naturaleza propia del almacén extraportuario, que es sacarlo rápido del puerto y dejarlo ahí hasta que lo puedan venir a buscar. Pasa, 1 o 2 días, lo que sea, el contenedor después se vuelve a subir al camión y hay que volver a pesarlo. Y entró sellado, estuvo sellado y se vuelve a cargar sellado. Y hay que volver a pesarlo. Podría haber cambiado el camión, efectivamente, y por lo tanto el camión, uno de los dos camiones no ser idóneo. Pero parece haber espacio para eficientar un poquito esa norma, esa parte de la norma. No establece con claridad la titularidad de la obligación en algunos tipos de instalaciones. Aquí toco con el punto de la diversidad de actores que tenemos nosotros representados. Déjenme mostrarle otro tipo de instalación, bodegaje. Esto es el interior de un recinto de bodegas en la zona de Pudahuel, que es donde nosotros incidentalmente tenemos nuestra oficina. Si se fijan en esta fotografía que estoy mostrando aquí, cada una de esas puertas es una bodega separada. Cada una el símil ese es un departamento dentro de un edificio. El recinto de bodegaje lo que hace es prestar los servicios de control de acceso, perímetro, las instalaciones físicas, pero las arrienda a titulares que son empresas separadas. Al tenor literal del proyecto, se podría, si cada una de esas bodegas que movilice más de 60.000 toneladas por año, sería en principio titular, porque son RUT distintos, entonces sería titular de la obligación de romaneo. Entonces tendríamos tantas puertas, tantas romanas como puertas en la fotografía que les mostraba, en el tenor literal del texto como está hoy. No quiere decir que esto no se pueda mejorar. Vuelvo, me estoy apurando, presidente, ya me queda muy poquito. Y lo último, respecto a roles y responsabilidades, que nos parece que resulta disímil con otras instancias fiscalizadoras. Por ejemplo, SAC y aduanas no hacen fiscalización censal, sino fiscalización muestral, es decir, toman una muestra de actores, ciertos contenedores van a foro físico, se abren y a eso se le hace una operación. Esto sería censal y sería un censo permanente durante todo el año, según el umbral que ya hemos comentado. Ahí creemos que también podría haber espacio para mejorar el proyecto, apuntando a, según perfiles de riesgo, como lo hace aduanas o SAC, lo habrán notado en los últimos años, el control se hace muestral, se hace más en función por supuesto, de las declaraciones de los viajeros, pero también de los perfiles de riesgo. Nosotros creemos que algo así haría sentido para resolver el problema de conservación de caminos. En el sector nuestro se comenta que los camiones batea, es decir, los que transportan graneles, por ejemplo, con agua, o sea, agua o líquidos de cualquier tipo, suelen ser los que, porque por unidad volumétrica, son muy pesados. Y no son camiones con ejes múltiples como lo es, por ejemplo, un semirremolque, por decir algo. Y los perfiles, también los camiones de transporte internacional, según nos comentaba la semana pasada el representante de Obras Públicas, también parecen ser de perfil de riesgo más alto. Y al ser muy identificables los infractores, trabajar en base a perfil y controles muestrales debiera simplificarse. Y aquí sí que ya voy terminando. Como comentarios finales o resumen, nos parece que la motivación es absolutamente atendible, que en su forma actual, no obstante, el proyecto genera una serie de riesgos para la actividad económica asociada al movimiento de bienes, tanto directos como indirectos, crea condiciones para un aumento de costos logísticos y por lo tanto competitividad del país. Esto se va a traducir en tarifas y eso se va a reflejar en el costo de los productos, en particular los productos de importación.
generaría costos fiscales adicionales por control de cumplimiento, y aquí toco con lo que comentaba el representante de Vialidad la semana pasada, de las restricciones de dotaciones que tienen para tripular las plazas de pesaje existentes. Esto generaría requerimientos adicionales de dotación. Tales riesgos deberán sopesarse, creemos nosotros, prioritariamente en el trámite con los beneficios esperados. Es decir, bueno, existen estos costos, hay que sopesarlos contra los beneficios esperados. ¿Cuánto se esperaría que podríamos ahorrar como país en la conservación de caminos al incurrir estos costos, y en función de eso tomar una decisión? También sería, en nuestra perspectiva ideal, que el proyecto incorpore un tratamiento cuidadoso de la tipología diversa de instalaciones logísticas. Yo les mostré 2 ejemplos, el extraportuario y la bodega, pero hay más, y eso deberá, y se puede recoger en el proyecto, y una distribución clara y eficiente de responsabilidades y sanciones por la toma de decisiones. Y esta es mi última diapositiva, presidente. Se debe también ser cuidadosos en no introducir costos por controles redundantes, lo que les contaba del ejemplo de San Antonio, por ejemplo, y fortalecer mecanismos muestrales. Puerto Valparaíso tocaba la semana pasada en esto también, basándose en perfiles de riesgo, en concentrar en puntos de control, avanzar en la exploración de herramientas tecnológicas. Por ejemplo, peso bruto combinado, el peso bruto se puede controlar combinando datos vehiculares con los certificados de los contenedores que les indicaba hace un momento. Controlar el peso por eje, estableciendo una exigencia en los reglamentos portuarios, prioritariamente en los puertos estatales que tienen la herramienta legal consagrada, respecto a la tipología de camiones. Entonces, en el fondo uno sabe, tengo un contenedor cuyo peso yo sé, y por lo tanto, por el reglamento yo puedo normar qué tipo de camión puede o no recoger ese contenedor, en función de los datos de plantas de revisión técnica, por ejemplo. Y consolidar por camión despachado los datos que manejan algunas empresas logísticas sobre volumetría y peso de paquete transportado. Esto toca con los camiones 3/4 que les contaba. Son camiones livianos, pero toda la carga, cada caja que va dentro de uno de esos camiones, se sabe qué volumen tiene y cuánto pesa. Entonces eso se puede consolidar y se sabe cuánto pesa el camión, sumándolo a su peso en seco o su peso, su tara. Y no es necesario pesarlo físicamente. Y lo último, se debiera convocar a otros actores que serán sujetos a la norma, en nuestra opinión, incluyendo los operadores de aeropuertos y terminales ferroviarios, y por último solo reforzar que nosotros como asociación nos encontramos absolutamente disponibles para participar en las instancias que se convoquen acá en la sede legislativa o en otras instancias del Ejecutivo multilaterales. Muchas gracias, presidente, por la paciencia. Muchas gracias a usted por su presentación. ¿Habría alguna consulta sobre la exposición que nos hacen? No habría. Agradecido y queda libertad de acción. Sí, por supuesto, diputado. Porque en la parte final, señor, buenas tardes a todos, señaló que esto se traducía en cierto costo, necesariamente, digamos, incorporar esta normativa. ¿Tiene algún cálculo del costo adicional que en el fondo lo pagarían los consumidores? No tenemos un costo completo agregado a nivel de industria por la variedad de actores que la componen, pero sí, si usted lo estima, diputado, si el presidente lo dispone, nosotros podemos remitir estimados de costos unitarios, que también podría aportar probablemente la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, como por instalación, y eso uno podría hacer una regla simple, proporcional, y decir, bueno, cuántas instalaciones presumiblemente serían sujetos. No son baratos los equipos, eso sí, diputado. Bueno, muchas gracias. Bueno, a propósito de las dudas que surgen y también a fin de hacer un proyecto mucho más redondo, más completo, en este caso el Ministerio de Transporte nos solicita aumentar el plazo de indicaciones hasta el día 11 de abril, a partir de ahora, para obviamente generar por parte del Ejecutivo indicaciones. Diputado Irarrázaval. Gracias, presidente. Yo concuerdo. Porque por lo demás hay un acuerdo ya de esta comisión para incluso vernos invitados, a pesar de que se votó el general. Lo que pasa es que el año pasado yo recibí la carta de Utramac, que es la Unión de Transportistas de Magallanes, diciendo que tenían problemas, o que existe un problema cierto entre la regulación del largo de los camiones y la tecnología, porque es una norma antigua y la tecnología avanza y no perdona, digamos, ¿ya? Entonces, como este proyecto en su idea matriz habla de incluir herramientas que permitan proteger a los caminos públicos de los daños que ocasiona el tránsito de los vehículos de carga en razón de sus características particulares tales como peso, pero también su largo y altura,
es que quería proponer a esta comisión que sean invitados esta unión de transportistas de Magallanes para que expongan respecto del largo. Sí, diputado bien. Sí. Es que yo entiendo el punto que pone el colega y que bueno que represente una inquietud de la región de Magallanes a través del mundo empresarial. Está perfecto. Ya se votó en general, por lo tanto eso hace que no puedan haber otras presentaciones, pero yo no tengo ningún problema en que demos el acuerdo para que en calidad de especialistas vengan a exponer y respetar el plazo que el Ejecutivo coloca del día 11 de abril, ¿no? Para las indicaciones. Ahora, tiene que ver, perdón, una consulta con el largo de los 18 metros que señalan, que hay una situación. ¿Sí? Ese es el largo de los 18 metros. La norma actual. Sí, hay un problema incluso con el transporte argentino y todo lo demás, exacto, ¿no? Tiene que ver con eso, me parece seguramente fantástico. También van a hacer mención a la reciprocidad con Argentina. Que ese es un punto importante, por eso es que es importante recibirlo. Perfecto. Bueno, en relación a la solicitud del diputado Irarrázaval, ¿habría acuerdo para la invitación, en este caso, de este gremio? ¿Para la próxima sesión? Sí, para la próxima sesión. Acordado. Y también tomamos el acuerdo para aumentar el plazo de indicación, en este caso, hasta el 11 de abril del presente año. ¿Habría acuerdo? Acordado. Bueno, entonces, ya terminadas las palabras en relación a nuestro invitado anterior. A continuación vamos a darle la bienvenida, en este caso, al subsecretario de Transporte, de Telecomunicaciones, sí, de Telecomunicaciones, de transporte. Así es. Así es, sí. Bueno, la asesora también del Ministerio de Transporte, quienes el día de hoy nos acompañan para... sí. Pero antes, me permiten, acá hay 2 acuerdos más que tenemos que tomar en relación a la próxima sesión. En este caso, tocar el tema de fondo del reglamento a la ley Uber, con todos los actores citados, e incluso acá en la cuenta aparecen algunos de ellos, a los cuales voy a mencionar. En este caso, la solicitud de la Federación de Trabajadores de Aplicaciones GrecoApp Chile para poner respecto al atraso del reglamento de la ley 21.553, la ley IT, Uber, sosteniendo que este atraso de más de un año en la aprobación del reglamento dejará el 22% de la flota actual sin trabajo. Eso es una de las solicitudes que nos hacen llegar, en la cual quiero solicitar el acuerdo para recibirlo la próxima semana. Acordado. Y a propósito también del grave accidente sufrido el día de hoy en la ruta 5, en las regiones de Coquimbo, en donde lamentablemente fallecen 6 personas, solicito a la comisión que citemos al Ministerio de Transporte, en este caso al ministro y también al subsecretario, para conversar respecto a la realidad del transporte interurbano en Chile y las exigencias que debemos hacer a los buses de 2 pisos en el país. Sabemos que existen países como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Indonesia, en donde estos buses están relegados solo a tareas de turismo, por lo peligroso que pueden ser, y al mismo tiempo revisar todas las medidas de seguridad con las que deben contar los buses en el país para impedir este tipo de tragedias se sigan repitiendo. ¿Habría acuerdo en este caso para hablar sobre este accidente, incitando, en este caso invitando al Ministerio de Transportes? ¿Habría acuerdo? Acordado. Diputado Mulet. Acordado. Disculpe. No está bueno. Lo voy a señalar igual, aunque usted ya tomó la votación y entiendo que hay mayoría. Lo que pasa, presidente, es que entiendo que es un tema muy grave, evidentemente lo es, pero si nosotros vamos a generar frente a cada evento, que los hay todos los días en este país, situaciones gravísimas como el apagón, digamos, aquí estamos ocupando una sesión respecto al tema del apagón, donde va a haber una comisión especial investigadora que ya se aprobó, o ya se juntaron las firmas, donde está viendo la Comisión de Minería y Energía también el tema del apagón, y ahora ocurrió esta desgracia el día de hoy. Voy sobre el mismo tema que le he señalado antes. A mí me preocupa el tema legislativo también.
entonces podemos hacer sesiones extraordinarias para ver los temas de fiscalización, o, pues si no, no vamos a legislar nunca, porque aquí todos los días ocurre una situación de esta naturaleza, de esta gravedad, y eso es lo que me preocupa. A mí me interesa avanzar en proyectos de ley que no hemos podido avanzar, de manera que, le insisto, entonces yo no doy el acuerdo, aunque ya se tomó el acuerdo y hay mayoría, pero quiero que quede claro que tenemos que legislar también. Además, a veces algunas de estas sesiones pueden ser repetitivas, porque siempre hay situaciones dramáticas y que obviamente podemos analizar. El tema de los puse 2 pisos se ha visto muchas veces en esta comisión, de manera que creo que no descuidemos lo legislativo, eso es lo que quiero señalar. Sí, muchas gracias, diputado Mulet. En relación a lo que usted plantea, también cabe mencionar que también hay que llamar a responsabilidad a los señores diputados y señoras diputadas en el sentido de quedarse hasta el final de la sesión, porque por más que en este caso exista la voluntad de poder generar una ampliación en este caso del horario o buscar otro espacio de poder legislar, también se necesita el quórum necesario para poder en este caso hacer frente a los proyectos que hizo. Yo comparto su apreciación, pero tampoco podemos dejar de lado en este caso las situaciones que nos ameritan, que también son propias de nuestra función, como la fiscalización, así que eso también es una tarea que le encomiendo a los señores diputados para poder estar presentes en la sesión. Entonces tenemos, señor secretario, los 2 acuerdos para la siguiente semana. Diputado Irarrázaval. Sí, perdón. Bueno, estaba citado para esos efectos, de hecho, el ministro hoy día, y la citación hablaba de la ley Uber y de la ley Chao Cable, que va a exponer ahora el subsecretario. Pero también hay otros reglamentos que son importantes que no se han dictado. Uno es el de la ley CATI, que es muy importante, una ley que tampoco se ha implementado, y otro, ni más ni menos, que la ley de subsidio de transporte público, que votamos latamente durante este ejercicio parlamentario, la aprobamos el año pasado, una ley muy esperada, pero que también tiene reglamentos pendientes que pueden impedir de cierta manera su aplicación. Entonces, creo que también es quizás algo que debiéramos agregar quizás a las consultas al ministro cuando venga. Y otra de las cosas que se había citado al ministro acá era por el tema de las licencias de conducir y deudores de alimentos. Hay otro tema que yo ya hice las consultas a la Contraloría, pero eventualmente él podrá quizás responder también si es que paso el dato, porque quizás no queda en la citación, pero quizás los asesores le pueden decir que nosotros le vamos a preguntar de eso, que son las licencias de conducir para prófugos, porque la misma obligación que tienen las municipalidades de revisar el registro de deudores de alimentos, la tienen también con el Registro Nacional de Prófugos. Y efectivamente entiendo que se han entregado o renovado licencias de conducir a personas que están en el Registro Nacional de Prófugos, y es algo que también hay que mejorar. Gracias, presidente. Gracias, diputado Irarrázaval. ¿Me permite, diputado Bianchi, para mencionar en relación a la citación del día de hoy, que en este caso tenemos al subsecretario de Telecomunicaciones, señor Claudio Araya, para exponer en torno a los siguientes temas. Primero, las razones que justifican el retraso del despacho de los reglamentos de las denominadas Ley Uber y Chao Cables. Segundo, la falta de conectividad que se vivió en el apagón que afectó a más de 14 regiones la semana pasada. Tercer punto, las licencias de conducir que los municipios se están entregando a deudores de pensiones de alimentos, cuestión que informó la Contraloría de la República la semana pasada. Más o menos esos son los temas. Ahora, lamentablemente, en este caso no está el subsecretario de Transporte, y ya van a haber temas que obviamente no pueda abordar en este caso el subsecretario de Telecomunicaciones, así que tomamos nota de lo que usted nos hace saber, diputado, para plantearlo la próxima semana. Diputado Carlos Bianchi. Sí, gracias, presidente. Bueno, delante iba a ser el punto en hora de incidente, pero no me alcancé a percatar que se había terminado. Y no estoy en varios. Estoy tomando efectivamente la palabra por la presencia acá del subsecretario del proyecto que tiene que ver con Chao Cable. Y yo quiero agregar una situación compleja que es, me rompieron los cables en Magallanes. Quedamos sin conectividad alguna el día sábado 8 del mes de marzo, por muchas horas. Todo el territorio de la región de Magallanes y una parte de otros territorios quedaron sin conectividad de celular. Entonces me encantaría que además el subsecretario, en lo posible, si los colegas me lo permiten,
pudiera, antes de entrar al punto particular del proyecto de Chao Cable, bueno, que le diga al país y a la región de Magallanes qué es lo que ocurrió. Yo tengo acá algunos antecedentes y él respondió muy oportunamente, pero se hace necesario que la gente de Magallanes también conozca los hechos reales que ocurrieron. Hubo un acto de vandalismo, con un machete rompieron. O sea, el grado de vulnerabilidad que tenemos en materia de conectividad, ni Dios lo quiere en caso de una situación distinta, de otro orden, la verdad es que estamos absolutamente dependiendo, mire, de que una persona a través de un hacha haya o no roto los cables que permiten la conectividad en materia de los celulares en todo un territorio. Entonces, quiero agregar ese punto porque aún es de muchísima preocupación por toda la región. Comparto su punto, diputado, y sumarle además, somos buenos para sumar hoy día, el tema de lo que tiene relación con la alerta o las pruebas del SAE. O sea, que en este caso tampoco hubo señal para manifestar la preocupación, o en este caso las decisiones que en este caso el Ejecutivo estaba tomando, y las distintas, e informar a la comunidad sobre la emergencia. Creo que eso también es importante en relación a que en muchas regiones del país quedaron sin telecomunicaciones, las empresas de telecomunicaciones dejaron de funcionar, y nos gustaría también que se pudiese referir a esos subsecretarios. Así que cordialmente le damos la bienvenida, junto también a la asesora del Ministerio de Transporte. Muchas gracias, presidente. Vamos a hablar acerca del apagón en primer lugar. Tenemos una presentación para ilustrar lo que nosotros vimos en función del apagón en cuanto a la pérdida de servicio, un poco las causas atrás de ello y qué es lo que nuestro marco regulatorio establece para las compañías de telecomunicaciones. Avancemos. Ahí. Tenemos un marco legal. Este marco legal se hereda del terremoto del 2010, donde se crea la ley 20.478 para protección de la infraestructura de telecomunicaciones, y al alero de aquella ley se dicta el 2012 el decreto supremo número 60, que establece cuáles son los niveles de autonomía que debe tener las redes en función de la criticidad de los distintos sitios, y también establece el sistema de mensajería de alertas de emergencia, que era lo último que planteaba usted, presidente, que estableció en este decreto 60, ¿no? Solo como un complemento, cuando el Congreso aprobó la ley que establece que Internet es un servicio público, además se nos entregó una facultad para obtener visión en tiempo real de las alarmas de las redes, ¿sí?, que es una herramienta que hasta antes de esta ley no teníamos. Por lo tanto, entendemos que vamos a tener una mejor posición que la que tenemos hasta el día de hoy cuando terminemos de desarrollar ello, ¿no? Vamos a nivel de antecedente, lo que establece el decreto 60 es dos niveles de criticidad de la infraestructura, ¿ya? Existe nivel 1, que son los más críticos, que son 1.219 sitios. Existe la criticidad de nivel 2, que son 10.584, vale decir, los sitios que tienen protección de autonomía son 11.800. Si consideramos que son en el país 52.000 antenas aproximadamente, lo que tiene protección es el 20%. El 80% de las redes de telecomunicaciones no están obligadas a tener autonomía energética. No significa que no la tengan, pero no están obligadas, y por lo tanto nosotros no tenemos facultades para sancionar la caída de una antena de carácter comercial que no esté dentro de la infraestructura crítica. Vamos a la próxima. Me interesa que entendamos un poco el punto, ¿no? Este diagrama muestra cómo están constituidas las redes de telecomunicaciones. Tenemos una parte central, la zona más oscura, que es lo que llamamos red de transporte o backbone, que es la parte crítica. Si falla el backbone, se cae todo lo demás. No, ya vamos a llegar ahí, porque eso es lo que entendemos como infraestructura crítica de nivel 1. Existe una red de distribución que se preocupa de conectar las antenas con el backbone, o las redes de fibra al hogar con el backbone. Esa red de distribución contiene elementos que son críticos y son infraestructura crítica nivel 2. Y por último existe una red de acceso, que en el tema de la telefonía móvil son las antenas, en el tema de las redes de fibra al hogar son ya las redes de distribución dentro de las localidades.
esa no es infraestructura crítica, es red de acceso. ¿Por qué se entiende así? Porque cuando falla un elemento, una antena, o falla una red FTTH, lo que se pierde es un segmento de la red, no se pierde la red completa. Cuando se discutió el decreto 60 en el año 2012, en función de lo que en ese minuto había como redes, en función de lo que en ese minuto había como criticidad de las redes dentro del funcionamiento de la sociedad, se estableció que lo que había que proteger era el backbone y la parte central de la redistribución. Y por eso que las obligaciones de autonomía energética se establecieron sobre esos elementos y no sobre otros, ¿ya? Y esto porque proteger con autonomía energética un sitio significa dinero. Y el país está acostumbrado a pagar una de las tarifas más bajas de Latinoamérica por el acceso a Internet, sea fijo o sea móvil, ¿ya? Y por supuesto que si obligamos a las empresas a invertir más, eso se va a traducir en tarifa. ¿Vemos la próxima? Entonces, se define criterios de protección de la infraestructura crítica, se debe revisar la infraestructura crítica cada 4 años, y para la de nivel 1, o sea, aquella de la cual depende el funcionamiento completo de las redes, ¿ya? Las que tienen mayor impacto, se exige una autonomía de 48 horas continuas. Para la que tiene alto impacto, pero no tanto como la nivel 1, que es nivel 2, entonces se exige una autonomía de 4 horas continuas o más. Y en números, la infraestructura que tiene exigencia de autonomía de 48 horas, o sea, nivel 1, son en total 1.219 con esa distribución por empresas. Si se fijan, acá hay empresas que no son móviles, están las empresas móviles, pero hay empresas que no son móviles, y esto es porque la infraestructura crítica no son necesariamente torres de telecomunicaciones. Hay nodos de fibra óptica que son críticos también, ¿ya? Entonces por eso aparecen empresas como GTD o Mundo, que no tienen infraestructura móvil, tienen infraestructura solamente fija, y por lo tanto tienen también infraestructura crítica porque hay algunos sitios de ellos que son críticos para el funcionamiento de su red completa, ¿ya? Y esto aplica, bueno, para nivel 1 y para nivel 2. Por lo tanto, muchos hablamos en jerga acerca de las antenas que estamos protegiendo, pero hay que tener a la vista que no son solamente antenas, ¿ya? Y no son solamente antenas, y de hecho la parte más crítica de la red no son antenas. Son las redes de fibra óptica con los grandes nodos de conmutación que permiten la comunicación a nivel nacional. Y eso, las antenas hacen uso de esa red. Pero una antena alumbra una localidad y esta red atiende a todo el país. Por eso se entiende que son niveles de criticidad distintos. ¿Sí? Solo para contarles lo que ya veníamos trabajando desde antes. Como les decía, cada 4 años hay que hacer una revisión de qué es infraestructura crítica. La verdad es que desde el 2012 no se había hecho un cambio en la definición, o sea, se había tomado una primera definición de infraestructura crítica y no se había vuelto a revisar, no se había vuelto a cambiar. Nosotros durante el año pasado hicimos esa revisión con las empresas de telecomunicaciones en función de la estructura de sus redes para saber cuáles eran los sitios que podían generar catástrofe en caso de caída. Y de esta revisión se obtuvo un aumento en la cantidad de sitios de infraestructura crítica en 125 sitios. Esos 125 sitios, hay 23 que son infraestructura crítica nivel 1, 102 que son de nivel 2. Y el costo que tienen esos 125 sitios para la industria de telecomunicaciones son 2.500 millones de pesos. Y esto, a raíz de que se ha hablado de forcémoslo a que todas las antenas tengan autonomía energética. Bueno, multipliquemos $39.000 por 11.000 antenas. Y veamos si los números del país, si el PIB del país se puede permitir el lujo de pagar eso. Y es un poco la discusión, la tensión en que estamos siempre en la industria, porque obviamente la tentación es forzar que todo tenga todo el respaldo para que nunca falle nada, pero eso significa incurrir en mayores costos y por lo tanto en tener una red que a la larga se vuelve menos competitiva, porque nos hacemos más pesados como estructura, ¿eh? Otro tema también relevante es que desde 2012 no se había revisado el decreto 60 y las redes han tenido cambios desde el 2012 a la fecha. Por ejemplo, se agregó un 4G, se agregó un 5G, ¿eh? Se desplegó fibra al hogar de manera masiva, cosa que era incipiente el 2012, por lo tanto ameritaba una revisión ya del concepto, ya no solamente la infraestructura crítica, que eso ya está revisado y vigente, sino que además revisamos si el decreto 60 debía actualizarse. Y por ejemplo, un tema que para nosotros era relevante era que la autonomía energética de por sí no garantiza el funcionamiento de las redes, sino que hablamos de un concepto un poco más amplio que es la resiliencia. ¿Cómo logramos que las redes sean capaces de operar si se corta la luz, si se corta un trazado de fibra óptica, si se pierde un nodo dentro de la red?
y por lo tanto armamos un nuevo decreto 60, que está hoy día en revisión, que debería dar cuenta de cómo se protegen las redes en su estado, en su tecnología actual. No, está en CONSEPRES, porque va a la firma del presidente, un decreto supremo. Está hoy día con CONSEPRES y estamos haciendo ajustes de tipo ya legislativo, digamos, cómo se estructura. Los técnicos somos buenos para poner cosas en un decreto, pero siempre necesitamos que un abogado le ponga cable a tierra, ¿no? Entonces estamos en esa fase, el decreto está armado, pero estamos en este pimponeo final con CESPRES y espero que podamos ingresar a la Contraloría dentro de poco. Ya, ese era el contexto. Veamos ahora cómo se desarrolló la emergencia. El suministro eléctrico se interrumpió a las 15 horas 16 minutos, ¿ya? Por lo tanto las 4 horas de autonomía de la infraestructura crítica nivel 2 significaba estar activo a las 19 horas 16 minutos. Tenemos un corte a las 19:30, a las 19:30 a nivel global habían caído 6.610 antenas, pero de infraestructura crítica 106, que representa el 1%. Por cierto, ese 1% no cumplió la norma, por lo tanto hay una sanción en curso, digamos, se presentan cargos y se va a sancionar porque no cumplieron con la norma, pero hay que tener a la vista que del universo que podía fallar, entre comillas, lo que falló fue el 1%. Y esto es muy disonante con lo que percibió la ciudadanía, pero esto lo que dice es que el backbone de la red siguió funcionando, lo que cayeron fueron las antenas que no estaban obligadas a tener respaldo. A las 23:20, o sea, 8 horas después de la interrupción de suministro eléctrico, desde el punto de vista de las antenas de carácter comercial, las que no son infraestructura crítica, ya teníamos el 22% fuera de servicio, ¿ya? Pero la infraestructura crítica fuera de servicio era el 2%. Entonces, si uno lo mira, los que tenían obligación de 4 horas, la gran mayoría duró 8 horas. Unos pocos cayeron a las 4 horas o antes de las 4 horas, pero la gran mayoría sí soportó 8 horas, e incluso al día siguiente, a las 5:30 de la mañana, o sea, estamos hablando de 14 horas después de la falla, todavía teníamos una afectación de un 4%. ¿Ya? Eso nos lleva a decir que desde el punto de vista de la infraestructura crítica, la normativa operó. Pero hay que entender que la infraestructura crítica, para lo que está, es para que el núcleo de la red funcione. Si nosotros nos remitimos, por ejemplo, a la información de Carabineros, en términos generales, Carabineros, los servicios fijos que tenía, donde tenían respaldo de energía ellos en el cuartel, siguieron operando. Cuando dejó de operar fue porque no tenían suministro eléctrico en el cuartel y por lo tanto el router se apagaba y no tenía cómo conectarse a internet. Y esa es la situación que vimos en términos generales, que como les digo es disonante con lo que percibió la ciudadanía, porque esto no da cuenta del servicio a la ciudadanía. Esto da cuenta del funcionamiento de la red, que es para eso por la cual se desarrolló. Aquí, esta curva, ustedes tienen la presentación, por lo tanto es simplemente la evolución temporal, región por región. Valparaíso fue la región que tuvo mayor tasa de incidencia, y la incidencia PIC fue a las 23 horas, luego en el corte de las 6:30 ya había bajado mucho la cantidad de estaciones fuera de servicio. Esto es otra evolución por compañía, donde lo que vemos que WOM fue la compañía que tuvo una mayor tasa de incidencia, siendo de las que tienen menos cantidad de antenas, ¿ya? Lo cual habla de que su autonomía no estaba donde debía estar en términos generales. Una consideración especial: cuando se corta la luz, el internet en muchas oficinas y en la casi totalidad de los hogares se ve interrumpido, porque el sitio donde uno trabaja se queda sin energía eléctrica. Significa que el router al que uno está conectado queda sin energía eléctrica, el computador de escritorio queda sin energía eléctrica, los notebooks tienen la autonomía de sus baterías. Cuando se produce ese fenómeno, lo natural que hacen las personas es acudir a la red móvil. Entonces, lo que pasó a partir de las 15 horas fue que el tráfico, una parte del tráfico que estaba sobre redes fijas, se fue a las antenas, ¿ya? Y con mayor demanda de tráfico, la autonomía energética de las antenas se reduce. O sea, decimos trabajar más la red móvil, por lo tanto aceleramos la caída de aquellas que tenían algún tipo de autonomía energética. A paralelo a eso, se produjo una congestión, porque la red móvil no está diseñada para recibir una fracción del tráfico fijo, está diseñada para el tráfico móvil normal. Mucho tráfico se traslada a la red móvil y eso significa que las redes móviles además empezaron a ser lentas. Entonces tenemos dos fenómenos distintos que para la población puede significar lo mismo en términos prácticos. Uno es que hubo antenas que definitivamente cayeron por falta de energía, ¿ya?
y hubo otros casos en que, si bien es cierto, la antena estaba funcionando, la red no era capaz de responder a la demanda de tráfico. Por lo tanto, el resultado neto para las personas era que no tenía acceso a Internet, ¿ya? Por dos razones distintas. Y esto es porque para abordarlo tenemos que pensar en cómo hacemos que ambos fenómenos sean controlables. Por una parte que tengamos autonomía energética, pero por otra parte que tengamos alguna forma de gestión que impida que las redes se saturen frente a una situación de contingencia. Por eso es relevante tener a la vista que son dos problemas distintos, aunque el efecto para la ciudadanía sea el mismo en la práctica, se trata de dos problemas diferentes. Vamos a cómo lo estamos abordando. Durante la emergencia misma, nosotros movilizamos lo que podíamos movilizar, vale decir, contacto inmediato con las telcos para activar sus protocolos de emergencia. Esos protocolos están ampliamente acordados y trabajados con ellos. Significa, por ejemplo, que en horarios de toque de queda los funcionarios de las empresas de telecomunicaciones están autorizados para ir a las bencineras a comprar petróleo para rellenar los grupos de electrógeno, ¿ya? Porque había que mantener las redes funcionando. Se activó el roaming de emergencia. Eso significa que, habiendo una antena cubriendo una localidad, no importaba de qué chip fueran los teléfonos, iban a tener señal. Por supuesto que bajo la consideración de una red congestionada, pero iba a haber señal para todo el mundo. Bueno, nosotros tuvimos el NOC, obviamente 7x24, monitoreando lo que sucedía, y nos pusimos a mirar qué pasaba, porque durante la contingencia salieron dos mensajes SAE, o sea, dos alertas de evacuación. Y ahí nosotros lo que visualizamos es que efectivamente Senapred generó el SAE llegó a las compañías, estaban en la parte nivel 1 de las compañías, y donde había antenas vivas salió hacia la ciudadanía, donde no había antenas vivas obviamente no había ninguna forma de señal para que esto llegara, ¿ya? Otro tema es que en estas coordinaciones además obviamente nos trasladamos al Senapred, al COGRI, y se hicieron todas las coordinaciones con los otros servicios públicos que nos pudieran colaborar. Y por último, un tema que es novedoso, es primera vez que se ocupa en esta magnitud, y es que nosotros en el concurso de espectro del año pasado al adjudicatario le impusimos como obligación disponibilizar carros móviles, que normalmente las compañías los tienen y los llevan a los balnearios en temporada alta para maximizar su red, para los eventos masivos, ¿cierto? Esos carros móviles son de propiedad del adjudicatario, de Claro, sin embargo tienen que estar disponibles a requerimientos Senapred. Y precisamente en todas las regiones afectadas por el apagón, Senapred requirió los carros móviles. Particularmente me acuerdo el caso en la sede central, Bochef, y es que había tanto movimiento de personas que la red estaba muy saturada, por lo tanto se desplazó un carro móvil a la calle Bochef, con lo cual todos los servicios de emergencia que estaban en torno al COGRI pudieron tener comunicación, ¿no? Esto se replicó en las otras regiones, por lo tanto también esto permitió que los servicios de emergencia tuvieran cómo responder, cómo coordinarse para la emergencia, ¿ya? Esto durante la emergencia. Posterior a la emergencia, obviamente sacando los aprendizajes de lo que sucedió, hay un proceso sancionatorio, porque hay infraestructura crítica a nivel 1 y nivel 2 que tendría que haber tolerado y no toleró, por lo tanto hay una sanción a quienes no tienen la autonomía que les obliga la norma, ¿no? Tomamos la declaración que hicimos el año pasado, estas 125 sitios adicionales de infraestructura crítica a nivel 1 y nivel 2, ¿ya? Y vamos a revisar si efectivamente a partir de la falla que se produjo es necesario corregir, agregar algún sitio, mover algún sitio de esta declaración, ¿ya? Y lo otro que estamos insistiendo en sacar lo antes posible el nuevo decreto 60, porque como les digo establece otras condiciones que están más actualizadas que lo que había originalmente. Además de eso, y esto a partir de lo que les decía recién, de que la falta de servicio para la ciudadanía tenía dos fuentes distintas, una era caída de antenas por falta de energía y otra era congestión de la red, es que estamos diseñando medidas de control de tráfico y control de red. Gestión de red. Sí, diputado Sáez. Gracias. Ahí quiero preguntarle al subsecretario, porque evidentemente todos migramos de la red física a la red móvil, pero si vamos a estar todos en Instagram o en YouTube, evidentemente vamos a colapsar aún más la red. Entonces, ¿existe alguna medida como de control de parte del Estado para que en situaciones críticas se reduzca el uso de redes sociales y dejarlo, o de plataformas que ocupan un mayor tráfico de datos, y dejarlo circunscrito a mensajería, a sitios de noticias, qué sé yo, a la cuestión que es más como perentoria para el desarrollo de la emergencia? Sí, diputado. Precisamente cuando hablamos de gestión de tráfico estamos hablando de eso. Parto por gestión de red.
un elemento normal es que en las torres de telecomunicaciones conviven antenas de 3G, 4G, 5G, a veces más de una compañía. Entonces, uno de los elementos de diseño en los que estamos trabajando es que, por ejemplo, se apaguen las redes 5G, que son altamente consumidoras de energía, de modo de extender la autonomía mientras dura la emergencia, ¿ya? Eso en gestión de red. No es lo único, pero es una de las cuestiones que estamos conversando, asegurando de todos modos que haya cobertura, porque por apagar una antena dejamos una zona sin cobertura, sería un mal negocio, ¿no? Garantizando cobertura, apagar aquellas redes que tienen un mayor consumo energético, de modo de extender la autonomía de las baterías. Desde el punto de vista de gestión de tráfico, efectivamente da un poco de bronca que a la hora de la contingencia quienes tenían señal estuvieran viendo un partido de Boca Juniors y otras personas no podían mandar mensajes de WhatsApp, ¿cierto? Por lo tanto, existe la tentación de regular el uso de estas plataformas. Sin embargo, tiene que hacerse teniendo en cuenta un rayado de cancha. Primero, la neutralidad de la red indica que solo bajo ciertas circunstancias se puede hacer esta gestión de tráfico. Sin embargo, en caso de que haya algún estado de excepción, efectivamente estaríamos facultados, y eso es nuestra interpretación, para bloquear algunas plataformas. La segunda consideración que es muy delicada es que esto no puede transformarse en una suerte de censura, ¿ya? Porque si nosotros de alguna forma bloqueamos una plataforma mediante la cual las personas se están informando o informándose, podríamos estar incurriendo en alguna forma de censura. Por lo tanto, nos parece que, siendo una medida muy útil y muy práctica, tenemos que administrarla con mucho cuidado y separar aquello que es puramente entretención de lo que sería información, ¿ya? Dicho eso, estamos revisándolo como una medida porque nos parece que también va en la práctica de que la congestión de la red se reduzca, producto de que sacamos esos videos de alta calidad. Sí, diputado. Pero si usted está pagando las redes de 5G o 4G que consumen una mayor cantidad de energía y quedamos con las redes antiguas, 3G por ejemplo, o incluso de 2G, eso automáticamente implicaría que yo no puedo acceder a la plataforma porque, no sé, no cargan los videos simplemente, o se requiere una medida adicional. A ver, esto tiene una alerta, digamos, porque la primera decisión podría ser efectivamente apagar 4G y 5G, dejar solamente 3G, que permite telefonía, SMS y datos de baja velocidad, o sea, permitiría, por ejemplo, mensajería. Sin embargo, hay dispositivos que no toleran redes 3G ya. Hay dispositivos que solamente conversan con 4G y 5G. Y dejar una parte de la población por secretaría sin servicio también es complejo, ¿ya? Ahora, créanos que estamos haciendo el análisis para tomar buenas decisiones en cuanto a maximizar autonomía y evitar congestión, que son los dos elementos que visualizamos como los que generan esta crisis, ¿no? Hay también una idea que se conversó muy sobre la marcha y que no se implementó y que creemos que hubiera mejorado la comunicación con la ciudadanía, que es haber enviado un mensaje SAE, ¿ya? La plataforma está preparada para hacerlo. Sin embargo, la discusión es que el SAE normalmente significa una alerta, y acá en realidad era una alerta amistosa, por decirlo de alguna forma, era decirle, hay un corte generalizado de luz, por favor use solo mensajería, ¿ya? Y la preocupación es cuál es el límite de cuándo conviene utilizarlo y cuándo no, porque si no se transforma en la historia de Pedrito y el Lobo, ¿no? O sea, si mando muchos SAE, al final los SAE dejan de tener el efecto de alertar. SAE sin Z, por favor. Así es que el tema del mensaje SAE lo estamos revisando, nos vamos a reunir con la directora de Senapred para acordar un poco bajo qué criterio valdría enviar un mensaje prácticamente a la totalidad del país señalando que haga un uso razonable de las redes. Bien. Por otro lado, como les decía, Internet como servicio público nos habilita para tener un monitoreo. Estamos haciendo los desarrollos para poder mirar el estado de las redes, porque hoy día nosotros nos enteramos de las antenas caídas a partir de lo que autorreportan las compañías. O sea, si una compañía nos entrega un reporte incompleto porque se le olvidó, porque se le perdió una parte de la red, nosotros no nos enteramos hasta que recibimos el reclamo de la ciudadanía. Entonces, para tener un mejor control de ello, estamos en este monitoreo en tiempo real, ¿ya? Y lo otro que nos parece que es una medida que resuelve en gran medida los problemas detectados, nosotros estuvimos haciendo pruebas en Atacama hace 3 semanas de la conexión directa de satélites con dispositivos móviles, ¿ya? Esa conexión directa permite mensajería, ¿ya? Lamentablemente no permite el SAE, que es un protocolo especial, pero sí permite el SMS que todos usábamos antaño, ¿no?
Y esto obviamente no está, el satélite no está sujeto a interrupciones de luz, ni terremotos, ni corte de fibra óptica. Por lo tanto, efectivamente, si logramos que este servicio tenga un marco de operación a nivel nacional, tendríamos resuelto el tema de la disponibilidad ante una situación de catástrofe. Por lo tanto, también estamos siguiendo, vamos a tener pruebas en Aysén, porque lo probamos en condiciones muy favorables en Atacama, climáticamente muy favorables, vamos a tener pruebas en Aysén para saber cuál es el alcance del servicio, ¿ya? Paralelamente estamos hablando, porque esto se hizo con un operador satelital que es Starlink, paralelamente estamos hablando con los otros operadores satelitales que tienen desarrollado esto, para que podamos contar con más de una red prestando servicio en el territorio nacional. Y eso es materia en desarrollo, pero que sin duda nos va a mejorar mucho la resiliencia de las redes. Y por último, presidente, para no extenderme más, porque tenemos otros temas, como usted bien mencionaba, para no extenderme más de la cuenta, a modo de conclusión, tenemos que hacer gestión de la contingencia, y eso significa hacer gestión del tráfico, hacer gestión de la red, para mejorar la autonomía, para evitar las congestiones. Hoy día nosotros no tenemos habilitación legal para forzar que las compañías le provean de autonomía energética a las antenas que no son parte de la infraestructura crítica. Eso no existe hoy día, y además tenemos que administrarlo con cuidado, porque exigirlo para todas las antenas puede significar la quiebra de algunas compañías, y eso está muy lejos de lo que nos gustaría que suceda. Y además tenemos que explorar otras alternativas, como por ejemplo la compartición de infraestructura es un método que permitiría que con menos sitios con respaldo energético tengamos cubiertas todas las ciudades, que sería un objetivo deseable para todos. Eso, señor presidente, yo creo que ahí está un poco la radiografía de lo que sucedió. Muchas gracias, señor subsecretario. Se abre la palabra a los señores diputados, señoras diputadas, en relación a alguna duda respecto a la exposición del señor subsecretario. Parece que quedó muy claro su exposición, al parecer. Que de hecho yo tenía varias preguntas, pero en su exposición, como fue fue bien contundente, sí, fue explicando punto por punto, así que se agradece el subsecretario, porque sí, efectivamente, así que se agradece la exposición. Diputado Mulet. Preguntarle, ¿hay alguna estimación de los costos que significaría a nivel tarifa de introducir mayores niveles de seguridad? Usted lo planteó en parte de su exposición, ¿cierto? Siempre se puede aumentar el nivel de seguridad, pero claro, eso, ¿qué significa mayor nivel de seguridad y qué puede significar en costo? Señor subsecretario. Gracias, presidente. O no sé si gracias, presidente. La pregunta es compleja, y es compleja porque yo tengo que partir de la base del mundo real en el que estamos hoy día. Operadores móviles dueños de red en Chile hay 4. De esos 4 hay uno que está por salir del capítulo 11, que es la ley de quiebra de Estados Unidos. Hay otro que acaba de presentar estado de resultado con un resultado neto negativo de 445.000 millones de pesos. Es Movistar. Claro, BTR también tiene resultado en rojo, Entel está apenas resistiendo resultados azules. Entonces, una primera lectura es que una mayor carga financiera puede reducir la cantidad de operadores en nuestra industria. Y más allá de las tarifas, digamos, más allá del ajuste de tarifa, porque probablemente no alcanzan a asimilar el mayor ingreso de un aumento de tarifa. Hemos sacado distintas cuentas, ¿ya? Dicho aquello, y efectivamente el impacto en tarifa podría ser del orden de 1.000 pesos mensuales para una primera aproximación de ampliación de autonomía, que suena poco, pero puede ser mucho para ciertos sectores de la población, y como hoy día no tenemos presupuesto para subsidiar la demanda, podemos efectivamente sacar a gente del sistema. Hay un factor de riesgo. Aparte de que podríamos sacar alguna empresa que me parece bastante complejo. Estamos hablando de todas las empresas que tienen más de 6 millones de líneas, y si de pronto 6 millones de líneas se enfrentan a una situación de quiebra, podríamos tener una situación muy compleja desde el punto de vista de las redes. Eso es lo que le puedo informar al diputado. Muchas gracias, diputado Mulet. Los problemas de rentabilidad o disminución de la rentabilidad de las compañías, estas compañías tienen tarifas libres, en telefonía prácticamente no hay nada regulado ya. Entiendo que quedan unos cargos en la telefonía fija, por lo que recuerdo, de manera que tienen libertad de fijación de precios.
como consulta, digamos, pues lo de WOM público, digamos, y en una situación de insolvencia, digamos, está saliendo adelante con un cambio de controlador, de acuerdo a la información de prensa. La principal competencia de las compañías de telefonía clásica, las 4, se está dando entre ellas y además con otros operadores en las redes, en el fondo. ¿Dónde están perdiendo fuerza ellas? Porque en algún momento dominaron el mercado y lo dominaron absolutamente y pusieron barreras de entrada, en fin, particularmente las 3 operadoras clásicas que venían antes. Hubo que hacer juicio en el Tribunal de Libre Competencia, en fin, y permitir los operadores móviles virtuales, digamos. Pero si me puede describir, digamos, un poco por curiosidad, digamos, pero también por interés mío en esta comisión, ¿cuál es la principal competencia que tienen, además de los 4 operadores? ¿Quiénes están compitiendo con ellos? Subsecretario. Gracias, presidente. A ver, yo creo que el primer factor es la competencia entre ellos. Como usted bien decía, diputado, teníamos 3 operadores que imponían ciertas barreras y manejaban ciertos criterios de rentabilidad con los cuales convivían. De los 3 había uno que era un poco más flanqueador, que solía ir por precio, y los otros 2 como que retenían precio. La entrada del 4º operador significó una bajada de precios y los otros tuvieron que finalmente seguirlo. O sea, ahí operó la competencia en plenitud. El tema es que operó esta competencia con estructuras de costo distintas. ¿Bien? El nuevo entrante apalancó mucho de su red, y ese apalancamiento tiene que ver con la situación que está viviendo hoy día. Por lo tanto, generó un movimiento en el mercado que arrastró su competencia en materia de precios. Hoy día lo que tenemos es que en los últimos 4 años todas las compañías han invertido del orden de 250 millones de dólares en el despliegue de redes 5G, y esa inversión no se ha traducido en mayores ingresos porque el parque de líneas está saturado. O sea, tenemos 25 millones de líneas, no somos 20 millones de habitantes, y las tarifas están, entre comillas, controladas por este nivel de competencia. Entonces hoy día las empresas se enfrentan a amortizar la inversión que acaban de acometer sin mayores ingresos. Y eso es lo que genera la situación de estrés financiero. Paralelo a ello, y es algo que la industria viene alegando hace varios años, las plataformas de servicio también los obligan a invertir en estructura de red, porque las plataformas de servicio, por ejemplo, un servicio de streaming cambia el video de definición estándar a alta definición, crece el consumo de ancho banda, cambia de alta definición a 4K, crece el consumo de ancho banda, y el ARPU que pagan los clientes de los ISP, sean fijos o móviles, se mantiene. Por lo tanto, se ven obligados a invertir en más infraestructura de red sin que ello signifique un mayor beneficio. Entonces, si hay una suerte de competencia de parte de las plataformas en cuanto a que las competencias capturan el mayor valor por el servicio que entregan al usuario, sin embargo, las empresas se ven obligadas a invertir y no tienen un mayor retorno por esa inversión. Esa es una situación global, no es una situación que suceda solamente en Chile, y creo que no es una situación que se vaya a resolver en el corto plazo, pero hay que tener a la vista que hay un factor que distorsiona las estructuras de costos sin que, producto de la competencia, se generen variaciones significativas en los ingresos. Consulta, si me permite, presidente. Por supuesto, diputado Molina. ¿Cómo opera Starlink en la competencia? Starlink se llama, ¿cierto? ¿Y las satelitales? Aprovecho, claro, con las satelitales. ¿Y de qué manera nos van a brindar la cobertura en los sectores que no llegan hoy día, que tenemos, ustedes saben, gran dificultad en sectores rurales? Fue parte de la discusión de la última ley, el tema si hacíamos subsidios cruzados, en fin, a propósito del polígono de obligación de prestar servicio, que se discutió mucho. ¿Cómo va a impactar la telefonía, las satelitales en este tema? En el acceso, especialmente a los lugares más inhóspitos, y en la competencia directa, digamos, los lugares más urbanos. Señor subsecretario. Starlink lleva operando algo más de 4 años en el país, 4 años, y tiene 75.000 usuarios. El internet fijo tiene 3.100.000 usuarios. Entonces, uno podría mirarlo como una marginalidad, ¿ya? Sin embargo, es una marginalidad que es sumamente útil para extender la cobertura. O sea, hoy día nosotros podríamos decir que hay oferta de servicios en todo el territorio nacional. ¿Sí? Eso existe. Ahora, esa oferta de servicios es a una tarifa superior
a la de una banda ancha fija normal. O sea, una banda ancha fija normal uno la puede encontrar por 20.000, 25.000 pesos. Starlink cobra 45.000 aproximadamente. ¿Ya? Por lo tanto, hay una segmentación económica. O sea, siendo una solución geográficamente universal, desde el punto de vista del poder adquisitivo, evidentemente establece una barrera distinta a las otras soluciones. Dicho eso, para nosotros es súper útil porque la solución directa al teléfono nos permite tener cobertura para situaciones de emergencia en todos los lugares donde no tenemos otra forma de red. ¿Se ofrece la palabra a algún diputado o diputada? Al parecer, estaríamos muy claros con su exposición, señor subsecretario. Efectivamente, pasamos al siguiente punto de la tabla. Y si gusta, subsecretario, nos acompaña porque acá hay una... Sí, tiene una relación con la subsecretaría. Esta moción es copatrocinada por los congresistas Ana María Bravo, Felipe Camaño, Ana María Gasmuri, autora, Tomás Hirsch, Camila Musante, Emiliano Ullado, Lorena Pizarro, Marcela Riquelme, Marisela Santibáñez y Jaime Sáez, en primer trámite reglamentario con urgencia calificada de suma, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones para facultar el retiro de cableado aéreo en desuso por parte de las municipalidades. Acá se venció el plazo de indicaciones el día de ayer y hay una indicación sustitutiva por parte del Ministerio a la cual nos gustaría, si se quiere referir, señor subsecretario. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, cuando la diputada Gasmuri vino a presentar acá la moción, nosotros señalamos que para el Ejecutivo era absolutamente atendible lo que se está planteando y que por lo tanto la íbamos a patrocinar. Esto se ve en la suma urgencia que le hemos dado, ¿no? Y la indicación sustitutiva tiene un fin súper práctico. La moción original restituye el inciso quinto tal como estaba en la normativa, y el inciso quinto como está en la normativa no es muy específico en materia de cómo operar esta situación. Estamos hablando de una situación de excepción, por si acaso, esto creo que también lo dije cuando se presentó la moción, y es el procedimiento de retiro de cables en desuso y de ordenamiento de cables es que deben efectuarlo los dueños de los cables. Eso es lo que indica el flujo normal del procedimiento. Cuando por alguna razón el dueño de los cables no procede con ello, la ley faculta al municipio para proceder al retiro, pero la supresión del inciso quinto provocaba que no quedara claro la forma en que el municipio podía cobrar por ese retiro. O sea, el municipio iba a incurrir en un costo, y no era claro que fuera posible repercutir el costo en el infractor, que era quien debía hacer el retiro. Y de hecho esto estaba sujeto a interpretación, pero efectivamente la moción parlamentaria lo que hace es que elimina la interpretación y lo deja explícito, por lo tanto nos parece súper pertinente. Viendo la redacción original de este inciso quinto, encontramos que le faltaba precisar algunos temas de procedimiento. Entonces nuestra indicación sustitutiva lo que busca es ser más preciso en el cómo se opera y en el cómo se cobra posteriormente al infractor por haber efectuado el retiro en su nombre. Eso es toda la sustitución. No altera en nada la esencia de lo que presentan los parlamentarios, pero precisa para hacer más fácil la operatoria posterior. Perfecto, subsecretario. Más claro imposible. En relación a este proyecto, ¿habría alguna acotación por parte de los parlamentarios? ¿Podemos votarlo, hacer una sola votación? Sí. ¿Le parece, señor secretario? Para votación en particular, de manera que no hay ningún problema. Sí. En votación entonces en particular el proyecto con la indicación. Sí. Pero particular. Para despachar. Si se aprueba, se despacha el proyecto. Don René Alinco, don Carlos Bianchi, don Fernando Borges, don Félix Bugueño, don Cristian Moreira, don Juan Irarraza, don Cosme Mellado. A favor, señor secretario. Don Cosme Mellado, a favor. Don Jaime Mulet. A favor. Don Emilia Nullado, doña Emilia Nullado. Don Mauricio Ojeda no corre. Don Leonidas Romero, don Jaime Sáez y don Felipe Camaño. A favor.
2, 4, 5, 6. 6 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado el proyecto. Aprobado y por despachado. unanimidad y despachado a sala. Diputado informante, el diputado René Alinco. Diputado Hernán Lincoln, entonces, informante. Diputado Irarrázaval, tiene la palabra. Sí, presidente, solo para que quede claro, porque nos hemos dado algunas vueltas. Con la aprobación de esta ley, ¿qué pasa con la pendencia del reglamento de la ley Chao Cable, digamos? O sea, ¿en qué estado queda? No sé si quizás el subsecretario puede redondear. Muy buena pregunta, diputado. Vamos a darle el espacio al subsecretario para responder. Gracias, presidente. Está echando de menos la pregunta, en realidad. No, es súper pertinente. Muchas gracias, diputado, de verdad, porque nosotros, como yo le informé a raíz de los temporales del año pasado, nosotros hemos trabajado este reglamento con la Contraloría. En repetidas ocasiones hemos tenido intercambios de opinión donde hemos tratado de salvaguardar el rol de los municipios. Y esto es porque la ley entrega a los municipios una responsabilidad para la cual no siempre están preparados. Por lo tanto, hemos tratado de tensionar que los equipos técnicos nuestros asuman algunas de las responsabilidades. Nos ha ido bien en algunas cosas, no nos ha ido bien en otras. Sin embargo, el trabajo técnico, o sea, nuestro equipo jurídico con el equipo de la Dirección de Infraestructura de la Contraloría, ya acordaron una redacción y esta redacción está en el gabinete de la Contralora desde el 13 de diciembre. ¿Bien? Le hemos pedido al gabinete de la Contralora que nos indique si hay alguna aprehensión, si hay alguna otra cuestión, y estamos a la espera de ello, porque en realidad es un poco agotador el estar preguntando todas las semanas acerca de qué pasa con ello y sin novedades de verdad, po. Entonces estamos a la espera de que eso suceda. Entendemos que el reglamento ya no requiere mayores modificaciones y por lo tanto, una vez que la disposición de la Contralora esté para firmarlo, para tomarlo de razón, lo podemos publicar y poner en vigor. Desde el punto de vista del contenido, el reglamento lo que hace también es precisar algunos procedimientos, por ejemplo, cómo deben ir los cables sujetos a los postes, cómo se deben rotular para identificar a quién pertenece o no sea. Es un reglamento que complementa muy bien la ley. Sin embargo, este proyecto que ustedes acaban de aprobar resuelve uno de los nudos que estaban, que era la forma en que los municipios deben operar cuando la telco no opere y la forma en que pueden cobrar. O sea, perdón, presidente. Sí, diputado Irarrázaval. O sea, no va a afectar a ese reglamento, al revés, lo va a complementar, como dice usted, y no debiera afectar en nada. Ya, muchas gracias. Ya. Presidente, ¿me permite? Muchas gracias. Sí, diputado Jaime Sáez. Yo solo quiero hacer presente que la situación con Contraloría, no solo en virtud de este reglamento, sino de un sinfín de reglamentos, es insostenible. Porque pareciera ser que todo languidece ahí por tiempos, no se pronuncian, ellos no responden los oficios, entonces tienen un nivel de autonomía que no está en cuestión, pero me parece que a lo menos la comisión debiese expresar inquietud o molestia, porque no me parece razonable que desde el mes de diciembre haya un reglamento apilado con papel en el escritorio de la Contralora y simplemente no avance y que no den ninguna explicación del por qué. Si tienen una observación, una aprehensión, si hay algo malo, o es simplemente un capricho de la Contraloría. Entonces, creo que eso afecta a la institucionalidad en su conjunto. Esta es una situación que probablemente en distintas comisiones se repite con otras leyes y evidentemente eso provoca un perjuicio a la ciudadanía. Entonces me parece que yo le pediría al presidente que recabe el acuerdo para citar a la Contraloría a esta comisión, a la Contralora, y que explique las razones por las cuales este reglamento no ha avanzado. ¿En relación al punto, diputado? Ya. Bueno, sometemos a acuerdo en la solicitud del diputado Jaime Sáez en relación de invitar. ¿Sobre el punto, diputado Mulet? Sí, no, Mulet. Él es Mulet. Perdón, Mellado. Sí, es ahí sí. Que me estaba mirando. Sí, Sí. Pero sí, en la misma línea del diputado Sáez, me parece que sería interesante también, y tal vez para poder tener la respuesta de acuerdo a lo que está planteando, pero la Contraloría normalmente dice, depende de cómo me pregunten y cómo contestan. Claro. Entonces, anticiparnos y enviarle los reglamentos que están pendientes y así de esta forma ellos saben la respuesta. ¿Te parece? Claro, claro. Sí. Señor secretario, entonces... ¿cuál sería el acuerdo a la Contralora? ¿Invitar o no?
Sí, diputado Sáez. Porque ya que no se le puede citar, invitarla, así se me viene a la memoria, Chavo Cables, por ejemplo, y la ley Uber, ¿no? Tenemos dos ahí. Como reglamentos pendientes que son de alta sensibilidad además. Por parte de esta comisión. Por parte de acá, claro. También tenemos, ¿vi? Sí. Claro, donde yo asumo que el Ministerio de Transporte ha enviado esos reglamentos, han sido devueltos para observaciones, se devuelven a la Contraloría y ahí duermen el sueño los justos. Sí, bueno, en relación a la solicitud que nos hace el diputado Jaime Sáez, enviar también los reglamentos que están pendientes de la Contraloría y obviamente invitar a la señora Contralora. ¿Para la próxima sesión o para una sesión a definir? Que vea su agenda. Sí, por supuesto que... Para cuando usted, dependiendo ¿Sí? de la disposición que tenga. Ya. Sí, perfecto. Presidente, perdón. Acordado. Diputado Bueno, habíamos hablado lo mismo sobre la invitación que se le había hecho al presidente, o sea, al ministro de Transporte, que no pudo venir, quedó pendiente y eventualmente tratarlo en vez siguiente, pero muy bueno tener el contraste también de la Contraloría. Pero eventualmente también podríamos avisarle a la misma Contralora respecto, si tiene antecedentes, del cumplimiento de la exigencia de revisar el Registro Nacional de Prófugos para entregar licencias de conducir, que tenemos el problema que salió hace poco en la Contraloría, es que no se hacía cumplir el registro de deudores de alimentos. Es lo mismo, pero con el Registro Nacional de Prófugos. Si se puede meter ahí también, se le va a preguntar. ¿Habría acuerdo entonces para la solicitud del diputado Irarrázaval? Ponga de acuerdo. Acordado. La diputada Gasmuri me había solicitado. Diputada, quiero comentarle que su proyecto se acaba de aprobar en esta comisión por unanimidad y el cual queda despachado a sala, así que le damos la palabra. Muchas... ¿Ah? Va a quedar registro en acta. Sí, bueno, va a quedar en registro en acta su voto a favor, diputado Borges. Sí, diputado por favor. Bugueño también, Eso, entonces. ya, gracias. Diputada Muy Gasmuri amable. tiene la palabra. Gracias, presidente. Mejor aún esta espera porque veo que se suman 2 nuevos votos por su intermedio, presidente. Yo quiero solamente agradecer a esta comisión por esta rápida tramitación y a usted en particular, presidente, y al Ejecutivo también por la indicación sustitutiva que recoge, digamos, todo lo central de lo que estábamos planteando y lo pule en ciertos aspectos. Así que solamente agradecer la eficiencia y rapidez de esta comisión, a estas comisiones. Y perdonen por no haber venido antes, pero estaba en votación en la Comisión de Salud, así que por eso el presidente no puede estar presente. Solamente vine a dar las gracias brevemente y me retiro porque tengo que ir a otra votación en la Comisión de Salud. Muchas gracias por su intermedio, presidente, a toda esta honorable comisión. Muchas Muy gracias, diputada. Bueno, esto habla de la agilidad que tenemos, el compromiso con Chile a través de esta comisión, así que muchas gracias, diputada. Bueno, continuamos entonces, efectivamente con Ñuble también. Entonces, continuamos con el siguiente punto de la tabla, el cual está esta moción copatrocinada por los diputados Miguel Ángel Calisto, Lorena Fríes, Cosme Mellado, Marisela Santibáñez, Emilia Schneider, Jaime Sáez y Gonzalo Winter, quien es mocionante, en primer trámite constitucional que obliga a las empresas de aplicación de transporte a crear un registro nacional de repartidores y establece multas que indican el boletín número 15.753-25, remitida desde Seguridad Ciudadana, donde estaba radicado, el cual fue aprobado en general por unanimidad con un plazo de indicaciones vencido, con indicaciones sustitutivas del diputado Gonzalo Winter. Así que, señor secretario, ¿Se va a dar lectura entonces a la indicación sustitutiva? por favor. Es de don Gonzalo Winter, del mocionante. Dice así, la indicación sustitutiva. Título 1 del registro de repartidores en empresas de plataformas digitales de servicio de reparto. Artículo 1. Las empresas de plataformas digitales de servicio definidas en el literal A del artículo 152 cuater Q del Código del Trabajo que presten o pongan a disposición de las personas un servicio de retiro, distribución y o reparto de bienes o mercaderías quedarán sujetas a las normas de la presente ley con independencia de aquellas que se dispongan en otros cuerpos legales. Este es el artículo primero de la indicación sustitutiva, presidente. Se está cambiando el sujeto obligado, digamos, a hacer el transporte. Antes se decía que eran las empresas de aplicación de transporte, pero se aclaró que las empresas de aplicación de transporte transportaban personas
y no mercancías o bienes. Por lo tanto, se hizo la relación A o remisión a el literal A del artículo 152.4 del Código del Trabajo. Eso es, presidente, el primer. Sí, pasemos. ¿La palabra respecto a la lectura? ¿Quién había pedido la palabra? El diputado Razabal. Gracias, presidente. A ver, este proyecto tenía un problema que, en el fondo, obligaba a las empresas de aplicación de transporte a crear un registro nacional de repartidores. Y las empresas de aplicación de transporte que tenían repartidores, propiamente tal, era solo una. Entonces quedaba como una regulación a solo una empresa. Entonces entiendo que esta indicación sustitutiva viene a solucionar ese problema. Y según entendido, esto no tiene problemas con la idea matriz del proyecto, a pesar del título. Pero sí entiendo, con lo que leyó sobre todo el secretario, que en el fondo aquí se está creando un registro de repartidores precisamente para el tema de las mercancías y bienes, no para el transporte de personas. Porque eso ya está regulado de hecho en la ley de aplicación de transporte. Es como un comentario que yo podría hacer al respecto. Gracias, señor diputado. Señor secretario. Artículo primero entonces en votación. Don René Alinco, don Carlos Bianchi, don Fernando Borges. A favor, secretario. Don Félix Bugueño. Don Juan Antonio Coloma, que está ¿quién? Don Cristian Moreira. Don Juan Irarrázaval. A favor. Don Cosme Mellado. A favor, señor secretario. Don Jaime Mulet. A favor. Doña Emilia Nullado. Don Leonías Romero. Don Jaime Sáez. A favor. Y don Felipe Camaño. Por supuesto que a favor, señor secretario. 3, 6, 7, 8. 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado el artículo primero. Entonces, 8 por 0. Aprobado. Aprobado por unanimidad. Vamos al artículo segundo. Esto es de la indicación sustitutiva. Las empresas señaladas en el artículo anterior deberán implementar un registro de sus repartidores, los que serán considerados trabajadores de acuerdo al literal B del artículo 152.4Q del Código del Trabajo. Este deberá incluir respecto de cada trabajador, a lo menos, 1. Nombre completo y rol único nacional u otro número de identificación. 2. Número identificador de la mochila o contenedor entregado por la empresa para la realización de las labores de reparto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4 de la presente ley. 3. Número de patente de los vehículos que utilizan en sus labores cuando corresponda. Registro de la licencia de conductor y la empresa deberá registrar la jornada de trabajo del repartidor dependiendo de acuerdo al artículo 152.4U del Código del Trabajo o de los viajes realizados por el repartidor independiente con información precisa de la persona a cargo, el día, hora, lugar de origen y destino, así como la información del vehículo en que se presta el servicio. Las copias de los documentos que acrediten esta información deben quedar anexas a este registro. Ese es el artículo segundo de la indicación sustitutiva, presidente. ¿En votación entonces, señor secretario? Así como la información. En votación, si le parece, si ofrezca la palabra, presidente. ¿Se ofrece la palabra sobre esta indicación? El artículo segundo. El diputado Irarrázaval viene con el... Presidente, con la duda. Yo me voy a abstener porque la cantidad de información que se pide registrar, que en el fondo es todo, podría parecer casi una nueva regulación o una nueva carga para este rubro, que creo que puede ser entorpecer su labor. No me parece que sea la mejor manera de hacerlo. Por cierto. Gracias, diputado. Señor secretario, ¿habría alguna otra palabra? Pasamos a votación entonces. Don René Alinco, don Carlos Bianchi, don Fernando Borges,
A favor, secretario. A favor. Don Félix Bugueño. A favor. Don Cristian Moreira. Don Juan Irarrázaval. Abstención. Don Cosme Mellado. A favor, señor secretario. Don Jaime Mulet. A favor. Doña Emilia Nullado. Don Leonídas Romero. Don Jaime Sáez. A favor. Y don Felipe Camaño. A favor, señor secretario. 3, 6, 7 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. Aprobado por mayoría el artículo segundo. Aprobado por mayoría. Aprobado. Esto es 7 más 1. Artículo segundo. El artículo tercero dice: los registros establecidos en este artículo serán de carácter secreto. Para el tratamiento de datos, las empresas deberán dar estricto cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada, con especial atención respecto a las obligaciones de seguridad y resguardo de los datos, sobre su carácter secreto y sobre la finalidad de dicha recopilación. No podrán utilizarse los datos personales recopilados para una finalidad distinta de la señalada en la ley. Estos datos deberán ser eliminados en un plazo de 2 años desde su incorporación en el registro. La palabra respecto al artículo tercero. Se ofrece la palabra sobre el artículo tercero, estimados colegas. Votemos entonces. Don René señor secretario. Alinco, don Carlos Bianchi, don Fernando Borque. A favor, secretario. Don Félix Bugueño. Don Cristian Moreira, don Juan Irarrázaval. Don Cosme Mellado. A favor, señor secretario. Don Jaime Mulet. Doña Emilia Nullado. Don Leonídas Romero y don Jaime Sáez. Y don Felipe Camaño. Señor secretario. 3, 6, 7, 8. 8 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobado por unanimidad el artículo 3. 8 por 0. Vamos al artículo 4. Las empresas deberán crear un número identificador en cada uno de los contenedores o mochilas que usen sus repartidores para la ejecución de sus labores, el cual deberá ser incorporado en el registro establecido en el artículo 2. En todo retiro, distribución y o reparto, las empresas serán responsables de identificar los contenedores o mochilas proporcionadas a cada repartidor. A su vez, deberán exigir la devolución de los contenedores o mochilas una vez finalizado el servicio. Es el artículo 4. ¿Parece aprobar por el mismo quórum? Diputado Fernando Borges. Sí, sí tengo claro cuál es la finalidad, pero si encontramos alguna mochila que no tuviera ese distintivo o ese código, ¿tiene alguna multa? ¿Cuál va a ser Sí, hay una multa. el castigo? Hay multa. Están estipuladas están en un protocolo. Pero más adelante. Sí, está estipulado en las siguientes indicaciones, diputado, su duda respecto a lo que... ¿Les parece aprobar por el mismo quórum? El cuarto, el artículo 4. No. Diputado Irarrázaval. Tengo una aprensión grave con la frase final. Y enfoco aquí tiene que ver cómo funciona este rubro, porque lo que se les va a exigir aquí a los repartidores es que las empresas le pueden exigir la devolución de los contenedores y mochilas una vez finalizado el servicio. ¿Qué significa eso? Que cada vez que van a entregar una pizza tienen que volver a la empresa y decir termina el servicio. Cada vez que termine la jornada laboral, hay jornada laboral. Cada vez que dejen de tomar servicios eventualmente a través de la aplicación. Entonces, aparte de que está poco claro, me parece también poco práctico, ¿cierto? O sea, los repartidores van a estar volviendo a una unidad que quizás vaya a saber dónde está, porque no es que las empresas repartidoras, ¿cierto?, tengan muchas oficinas, ¿cierto?, en una ciudad como para que estén volviendo a un lugar que está cercano. Eventualmente están en un lugar lejano y en la periferia, en un lugar industrial, vaya a saber uno. Entonces,
Claro, si es que el gallo está repartiendo, por ejemplo, comida en Ñuñoa y le toca ir a devolver la mochila a Pudahuel, no me parece, y eso hacerlo todos los días, no me parece que esto sea una regulación muy apropiada, presidente. Diputado Sáez. Sí, yo creo que atendiendo a esa consideración, quizás podríamos hacer una indicación que elimine ese punto seguido. Sí, de hecho, eso es lo que le quería ¿Puede ser la proponer. sustitutiva o Sí, no? es que eso le quería proponer, diputada Irarrázaval. En este caso, propongo una modificación ahora y podamos ingresarla de manera manual y votarla acá en la comisión. No sé si se puede. ¿Cuál es la propuesta, diputado? Que donde dice, en todo retiro, distribución o reparto, las empresas serán responsables de identificar los contenedores o mochilas proporcionadas a cada repartidor. Dejarlo hasta ahí. El punto seguido que dice, a su vez deberán exigir, eso se elimina. Desde a su vez hasta finalizado el servicio. ¿Se hace la indicación para que la firmen todos? Si me pasa una tarjetita y Bueno, entonces, el artículo cuarto sería con la indicación que suprime la frase que se lee después del punto seguido. A su vez deberán exigir la devolución de los contenedores o mochilas una vez finalizado el servicio. ¿Cierto? ¿Cómo lo redacto? Del inciso final. O sea, van a poder vivirse por los contenedores. Tengo esa duda, ¿cómo procedemos? Por favor. Esto es de fondo, no, sí, está bien, pero es la reflexión en cuanto al fondo, o sea, ellos se van después con la... Claro, porque en el fondo, porque lo que dice el diputado Irarrázaval, yo estoy de acuerdo, es como bastante impracticable. En todo caso, la empresa se va a proceder a adquirir los contenedores, mochilas proporcionadas a cada repartidor. Hay que redactarlo. Sí, claro. Dejemos pendiente, sí. O dejarlo pendiente también. Mejor. Sí. bueno, dejamos pendiente entonces esa indicación y comenzar. Invitamos entonces al diputado Winter, ¿sí? para la próxima sesión para que nos aclare el sentido del artículo cuarto. Ya. Pasamos entonces al artículo quinto. Las empresas deberán realizar una actualización mensual de los registros en el artículo anterior y remitirlo al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Ministerio encargado de la Seguridad Pública y a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y el Servicio de Impuestos Internos podrán requerir información de estos registros para fines de análisis en el ámbito de sus respectivas atribuciones. Ese es el artículo quinto. Diputado Irarrázaval, tiene la palabra. Sí, aquí es donde uno echa de menos que el Ejecutivo se involucre, ¿cierto? Porque lo que dice esto en el fondo que este registro que hacen las empresas, que por ley lo tienen que hacer, pero en el fondo se podría decir que esto es como una especie de rendición de cuentas de que están cumpliendo la ley. Pero ¿de qué manera? ¿Lo van a mandar en papel, de manera digital? El Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Seguridad, la Subsecretaría, la Subdere, o eventualmente también el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Economía, ¿qué hacen con esos registros? ¿Los van a botar a la basura? No tienen ninguna obligación al respecto. Solamente les va a llegar la información y puede que alguien la considere para como dato, ¿cierto? Para ver, no sé, la economía del negocio, pero netamente un dato, ¿ya? Entonces, sí, pues, pero no es como... Ojalá hubiera, digamos, una contraparte activa por parte del Estado para recibir eso y hacer, no solo recibir, sino que hacerse cargo, a eso me refiero, esa información. Pero aquí el Ejecutivo lamentablemente no ha mostrado interés, aparentemente. Por lo tanto, yo aquí también me voy a abstener.
también hacer los ajustes necesarios directamente, sin tener que hacer nuevas indicaciones ni nada. De manera que la comisión esté de acuerdo con los cambios. ¿Te parece, Sobre- diputado? Sí, la próxima ¿Lo semana dejamos pendiente? dejamos pendiente esa votación y bueno, la próxima semana el diputado... Sí, dejemos de aquí entonces pendiente para adelante. Del cuarto para adelante. Pero- Invitamos al mocionante entonces. Ya, y no vamos a seguir votando. No, pues no seguimos votando. Queda pendiente hasta ahí. Sí. Sí, porque entonces Lo que pasa es que no sé si. No sé si. No, porque ya estamos listos ya estamos Secretario. ya el horario. Sí, que no sé si hacia adelante tenemos la misma cantidad de problemas. Hay artículos que lo hemos votado por unanimidad, otros que con unas abstenciones nomás, pero Pero ya partimos una votación particular. ustedes dicen dejarlo stand-by. Pero el sexto es de las infracciones y sanciones. Tenemos- Sí, diputada. Presidente, a mí me gustaría que, aparte el mocionante, sería importante también hacer la revisión en alguno de los artículos donde debiera haber habido el patrocinio del Ejecutivo, porque eso no se nota que se ha dado, pero él a lo mejor nos puede comentar, por eso Claro. es importante que él esté presente y dejemos pendiente este Del proyecto. cuarto para adelante. Sí. Porque ya tenemos Mm, aprobado sí. algunos artículos. Sí, me parece perfecto. Perfecto. Entonces la próxima semana dejamos pendiente los siguientes artículos, invitando al diputado mocionante, en este caso Gonzalo Winter, y también invitando al Ejecutivo para que pueda referirse sobre este proyecto. Entonces, estimados colegas, por haberse cumplido con el objeto de esta... Presidente, ¿Sí, diputado Mulet? tengo en cuarto lugar una disposición, el proyecto, una moción de mía respecto a la modificación del artículo 114 de la Ley de Tránsito, y falta solo la votación. Está en tabla, se venció el plazo de indicación y falta solo votar y un solo artículo, así que yo pido que se vote. Ahora, presidente. Sí, no hay problema, diputado Mulet. Gracias, presidente. Quedan 3 minutos, así que estamos dentro del tiempo. Entonces, señor secretario, A este proyecto, del proyecto de ley que deroga el artículo 114 de la Ley de Tránsito, que regula el sistema electrónico de cobro de tarifas o peajes en los caminos públicos, boletín 16.346-15, se presentó una indicación sustitutiva de los diputados Felipe Camaño y Jaime Mulet, que dice así: sustituyase el artículo único del proyecto por el siguiente. Artículo único. Deróguese en el inciso primero del artículo 114 del DFL1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito, la frase, comillas, la infracción a esta prohibición será sancionada con una multa de 1 unidad tributaria mensual y para todos los efectos se entenderá como una infracción grave de conformidad al artículo 200, número 7 de la presente ley. Y 2, deróguese el inciso segundo del artículo 114 del DFL1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito. Esa es la indicación sustitutiva, presidente, al artículo único del proyecto de ley. Perdón, presidente. diputado Razabal. ¿Pasaron al siguiente proyecto de ley? Sí. Sí, Pasamos al siguiente. ¿Vamos a seguir votando el anterior? sí, lo dejamos para la próxima semana. ¿Y eso con acuerdo? Sí. ¿No de acuerdo? Entonces no, Habíamos, entonces no podemos habíamos seguir. creído, claro, Sí. O sea, yo dije, ¿por qué no podemos seguir viendo? De hecho, no habíamos entendido otra cosa, diputado, en relación a postergarlo. Entonces Señor no secretario. podemos seguir adelante. Y estamos a un minuto de finalizar el... Pero, ¿por qué si se tomó un acuerdo? Se está poniendo en votación el artículo 114. Para alterar el orden de la tabla y suspender la tramitación del proyecto del diputado Winter se requiere unanimidad. Y el diputado Juan Ibarraza No me la está dio. diciendo que no la dio. Y llegó el término de la hora de sesión, presidente. No, Bueno. si no diste el acuerdo.
No, lo que pasa es que yo quería seguir votando el otro. Encienda el micrófono, por favor. Mi intención era seguir votando el Yo proyecto entiendo que que estábamos dio de viendo en acuerdo. el número 3, porque eventualmente nos iban a ver los problemas que habíamos tenido con solo un par de artículos. De los que Estamos en la última, estamos al final. A menos que se prorrogue la sesión. ¿Hay acuerdo para prorrogar la sesión? No. No hay acuerdo. Adelante.